regreso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Vamos a continuar con más aquí en WQ Noticias, listos para seguir analizando los temas de interés en el país. Nos acompaña ya el abogado Mario Cubi, candidato a la Asamblea. Está con nosotros, candidato por Construye. Bienvenido, buenos días. Liz, muy buenos días a Luis Antonio y a todos los que escuchan el programa. Un gusto poder compartir. Ahora espero me escuchen y me vean bien, pues a pesar de que... Lo escucho y lo veo perfecto. Perfecto. Pero bueno, está funcionando en ese caso la batería porque por acá no hay luz todavía. Bueno, vamos a aprovechar, ahora hay que aprovechar los momentos porque nos toca indistintamente en algún momento a todos quedarnos sin este servicio de energía eléctrica. Y quiero empezar pidiéndole quizás su evaluación, abogado, de este primer año de gestión del presidente Daniel Noboa, ¿no? Veíamos una cadena de 12 minutos el fin de semana donde él resaltaba algunos aspectos de algunas aristas de lo que se ha hecho en 12 meses, vinculado a la seguridad, a la educación, a la economía e incluso dentro de la misma crisis energética. ¿Cuál es su percepción de lo que se ha hecho o no se ha hecho durante este primer año de gobierno, de los 18 meses más o menos que tiene el presidente? Mira, Liz, como ciudadano, más que como político, es una forma, podríamos hablar muchísimo sobre lo que ha pasado en este año, pero creo que el resumen es que no se han resuelto los problemas más importantes. Y si acaso, por ejemplo, en seguridad, que era el más grave cuando empezó este gobierno, no solo que no se ha resuelto, sino que en temas de extorsión y secuestro se ha agravado de manera importante, lo cual afecta a negocios, afecta a la economía. Vemos negocios cerrados, ya algunos incluso ponen el letrero cerrado por extorsión y personas que no quieren salir. Yo trabajo sobre todo en el Distrito 1, soy candidato a la Asamblea por el Distrito 1 de Guayas, y está la gente a las 5 de la tarde se encierra en la casa, no quiere salir más cuando es de noche, tanto por los cortes como porque sabe que los secuestros están al orden del día, sobre todo en esas horas. Por lo tanto, en materia de seguridad, yo no veo mejora. Parece que algo de índice ha bajado en asesinatos, pero las extorsiones y secuestros aumentan. Tenemos el problema de luz, que si bien es cierto, no era solo parte de un bagaje de este gobierno, sí tenían la receta para resolverlo si se hacían las inversiones en termoeléctricas desde diciembre del año pasado, que no les dio la gana de hacer. Por lo tanto, seguimos con cortes y como decía Luis Antonio hace unos momentos, lastimosamente, lo más grave es que hasta ahora no escucho planes concretos para resolverlo a largo plazo, porque el próximo octubre vamos a tener estiaje otra vez. Y los mantenimientos importantes de plantas, por ejemplo, termoeléctricas, toman de 6 a 10 meses. Por lo tanto, si no empiezan ahora, vamos a llegar a octubre del próximo año y otra vez tendremos cortes, lo cual es inaceptable. Y finalmente, en materia económica, vemos las cifras que cada mes han venido cayendo las ventas, incluso de sectores marcadores, si se quiere, como la venta de vehículos o el retail de la venta minorista, que viene cayendo de manera constante. Por lo tanto, menos seguridad, falta de electricidad, menos ventas, y en salud, lastimosamente, lo que veo mientras recorro en hospitales, estuvimos en el hospital de Guasmo Sur hace poco, la gente lo que dice es que no les dan las medicinas y cuando van a prestadores externos, como no se les ha pagado, tampoco les entregan. Una señora, puedes creer que la tuvieron esperando para finalmente darle 3 pastillas de metformina, 3. A 3 días y después vea cómo hace por el resto. Entonces, lastimosamente no puedo decir más que un año absolutamente deficiente donde no se ha sabido responder a las necesidades de los ecuatorianos y por eso, junto a Henry Cucalón, decidimos entrar a plantear soluciones concretas y plantearla desde la experiencia, desde la capacidad y particularmente con un equipo de trabajo, no pensando en que hay un salvador o que hay una receta mágica para aquí en 2, 3 meses resolver los problemas, sino entendiendo que hay problemas estructurales que tienen que resolverse y que se requieren de expertos con la capacidad tanto técnica como el conocimiento de derecho y de administración pública para poder implementarlos, porque la improvisación no funciona en el Estado y creo que ese es el resumen de lo que ha pasado durante este año. Ahora, pero en esa ecuación y en esa intención de llegar a efectuar cambios, que seguramente muchos de ellos también tendrán que pasar por reformas en la Asamblea o un trabajo de apoyo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo los golpea o los afecta esta decisión que se tomó pues ya hace algún tiempo atrás? Y se lo pregunto porque no hemos tenido tiempo de conversar también, abogado, el hecho de que no prosperaron, no pasaran la lista de asambleístas nacionales de Construye, ¿no? ¿Cuánto eso puede llegar a convertirse en una debilidad al interior del Pleno, ya como una bancada que no va a tener a lo mejor una cifra mayoritaria, poniendo en el escenario de que Henry Cucalón llegara a la presidencia, también tener una asamblea polarizada, que ya hemos visto qué es lo que ocurre también con eso, ¿no?
Gracias, Liz, por la oportunidad de hacer esa aclaración. Para todos los que nos escuchan, lo que el TCE de manera Ujú. ilegítima y sin fundamentos hizo es eliminar la lista de asambleístas nacionales que corren en lista nacional, aunque suene Ujú. redundante, que Claro. son 15 asambleístas de 151, es decir, menos del 10%. Los otros Ujú. 136 que son asambleístas provinciales y por el exterior, entre los cuales me incluyo, estamos Ok. legalmente registrados y combatiendo junto a Henry Cucalón para entrar a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, es un porcentaje que sin duda afecta, particularmente afectó a asambleístas como Ana Galarza, que ha tenido un importante rol en esta Asamblea Nacional. Sin embargo, la gran mayoría estamos todavía en esa pelea. Y a ver, aun cuando se ingrese con una, digamos, sin tener mayoría absoluta, que es natural, me parece que el escenario político hoy, siendo de nuevo responsables, serios y diciendo la verdad como nos caracteriza, ningún partido tiene oportunidad hoy de entrar con una mayoría absoluta a la Asamblea Nacional, pero eso es parte de la democracia y los que entendemos de la democracia y los que entendemos que hay que alcanzar grandes acuerdos, entendemos que eso es natural. Lo importante es entonces plantear una agenda país y lograr acuerdos básicos sobre lo fundamental. ¿Qué significa eso? Seguridad. Yo creo que no importa si Ujú. eres de izquierda, de derecha, del centro o extraterrestre, ¿estás de acuerdo con que hay que mejorar los índices de seguridad, reducir los secuestros, reducir las extorsiones y los asesinatos y combatir a las bandas criminales? En materia de salud, no importa de qué ideología seas, hay que brindar un servicio donde se reduzca la corrupción, donde haya la capacidad de proveer a los ciudadanos lo que están necesitando. En materia energética, hay que entender que el modelo está caduco y aquí quizás profundizo un poco, escuchaba a Luis Antonio antes de entrar. Nadie propone una solución concreta. Queremos que nos escuchen desde Construye con dos Ujú. vías clarísimas. Primero, abrir absolutamente a la inversión privada el campo energético y los sectores estratégicos en general. Les voy a dar dos cifras importantes. La primera, el Banco Mundial, esto no somos nosotros, el Banco Mundial ha publicado que hasta el 2030 Ecuador necesita una inversión de 62.000 millones de dólares para lograr cubrir y tener bien su infraestructura básica. Eso significa electricidad, agua, carreteras, puertos y aeropuertos. Para que tengan una idea, este año la inversión pública del Ecuador no ha llegado a los 1.000 millones y la privada extranjera tampoco llega ni a 500 millones. Es decir, no llegamos a 1.500 millones en un año y en 5 tenemos que llegar a 62.000. Si no nos abrimos a la inversión privada, vamos a seguir sin luz y de a poco nos vamos a quedar sin agua y las carreteras no se mantienen porque la realidad económica no da para el mantenimiento y el desarrollo que se Ajá. necesita. En cambio, la empresa privada ve ese potencial y el Estado, que esto es importante entenderlo, nadie habla de privatizar los bienes del Estado, pero sí de permitir que nuevos se desarrollen y que incluso la administración de los que existen, manteniendo la propiedad en el Estado, la haga el sector privado que es y se ha demostrado más eficiente y capaz de hacerlo. Y con eso, impulsar tres elementos claves como segunda parte en materia energética. Primero, repotenciar el parque termoeléctrico ecuatoriano del Ujú. que siempre hemos vivido. Aquí no hay que inventarse el agua tibia. Pero que Ya también ya durante está los últimos obsoleto. 50 Pero está para obsoleto, nada, ¿no? ¿O lo, no? no se lo ha mantenido. Hay que hacer overhaul, hay que hacer mantenimientos fuertes, hay Ujú. que hablar con empresas que pusieron las turbinas, tanto austriacas como de Estados Unidos, para lograr llegar a ese punto. El Ecuador trabajaba de 6 a 7 meses hidroeléctricas y de 5 a 6 meses termoeléctricas casi toda su historia. Es parte de lo que vivimos de naturaleza. Y Perú, por ejemplo, nuestro vecino tiene casi el 60% de su generación termoeléctrica. No hay que satanizarla. Hay que Ujú. modernizarla, sí. Hay que comprar nuevas también, particularmente utilizando gas, que es más limpio, es ecológicamente sostenible y más barato. También trabajar con energías renovables, que se hizo junto al doctor Cucalón en el gobierno anterior, en materia fotovoltaica, en materia eólica, y entrar a nuevas tecnologías que sí son posibles que la gente lastimosamente a veces se queda en el siglo XIX y cree que como somos ecuatorianos hay ciertos complejos de inferioridad, pero la energía geotérmica, que ya podemos trabajar con Japón, tenemos un convenio para hacerlo, la utiliza El Salvador. El Salvador, que es un país mucho más chiquito y con menos recursos, que tiene menos volcanes, tiene una gran cantidad de energía geotérmica. Nosotros podemos hacerlo. Y finalmente, esto que lo he dicho varias veces y se vuelve controversial, hay que empezar la hoja de ruta para la energía nuclear. Es Ujú. la única vía hacia el futuro. Usted habla con cualquier experto de clase mundial y la necesidad energética hacia el futuro solo puede ser cubierta de manera sostenible con energía nuclear. Y tenemos hoy tecnología que ya en Inglaterra y en Estados Unidos se desarrolla de pequeños reactores que pueden dar 1.000 megavatios cada uno, son subterráneos y no tienen los problemas de seguridad de otros.
Si no empezamos de esa ruta hoy, en 5 o 10 años que podríamos tener esto instalado, seguiremos peleando si es que hay que usar gas o diésel para termoeléctricas en electricidad. Así que sí hay una vía para resolverlo, pero hay que decirlo con claridad y hay que reconocer los problemas. No puede seguir en manos del Estado todo el ejercicio. Pero ahí tengo algunas preguntas en torno a lo que usted ha comentado, abogado, y como abogado se lo pregunto. ¿Y qué pasa con estos candados, que hay para, por ejemplo, que no sea el Estado el que monopolice el manejo de ciertos sectores estratégicos? Ya hemos visto que en el campo del manejo de la energía, pues hay un fracaso total. Usted por eso ha sido bien claro en decir, se debe abrir la puerta sí en la empresa privada, pero no hay un candado ahí también constitucional. No y sí. Buena acotación, Luis. La primera, no hay un candado absoluto, pero sí hay una limitación bastante fuerte. Lo que establece, para no entrar a mucho tecnicismo, es que debe declararse la necesidad de que entre el privado para que pueda invertir en sectores de estrategia. Entonces pasa por un trámite de un comité y un papeleo que demora muchísimo tiempo, pero se puede hacer si hay la voluntad política. Punto uno. Y punto dos, parte de nuestras propuestas en el plan de gobierno de Henry Cucalón y en el plan legislativo de Construye, que están en el CNE para verificación, está el planteamiento de una reforma constitucional que públicamente se la dijimos al presidente de la República hace algunas semanas. Entiendo algunos de esos elementos los recogió para una reforma constitucional que abra de manera absoluta la inversión privada, que no ponga límites ni techos, porque ¿qué sentido tiene que tengamos la capacidad de seguir creciendo, incluso luego de exportar energía y de seguir con una capacidad sin depender de una sola fuente, por tener un concepto ideológico? Así que vamos a trabajar en ambas vías, la que se puede hacer ahora, por más que demore un poco más, y la que requiere esa reforma. Luego, sí es importante entender además que para lograr esto, la idea de la reforma constitucional de abrir todos los sectores de estrategia, no solo electricidad, porque nos pasa lo mismo en petróleo, Liz. Ustedes que están al día con las noticias saben que Petroecuador lleva perdiendo producción todos los meses. Pronto el precio del petróleo sube lastimosamente por los conflictos en Medio Oriente y en el norte de Europa, en el noreste de Europa, pero nosotros seguimos perdiendo producción petrolera y llenos de corrupción. ¿Por qué no abrir también la inversión privada de eso? El gas, tenemos gas natural que Perú y Colombia envidia y no lo estamos explotando de manera adecuada cuando hay manera sostenible de hacerlo. Entonces, la idea es abrir los sectores estratégicos con un detalle importante. No es de entregar a los privados la propiedad, es que se administre. Y en cambio el Estado debe dedicarse a regular, a supervisar, a mantener estándares de calidad, porque el problema hoy es que si el mismo gobierno es el que nombra al gerente de la empresa pública distribuidora, la que transmite, la que genera, la que invierte, ¿cómo puede ser un evaluador o un auditor adecuado si es de la gente que él mismo puso y depende del mismo gobierno? Por eso el gobierno debe, en nuestra visión de país, ser un buen regulador y exigir estándares de calidad, pero no dedicarse incluso a vender celulares como pasa en CNT. Pero ahí va mi otra pregunta relacionada sobre todo con el tema eléctrico, para ir a pasar a otro tema. La inversión privada debería darse en la parte de transmisión, distribución, comercialización. ¿En dónde? ¿Hacia dónde apuntar? ¿Cuál debería ser ahí la participación? Absolutamente todo. Absolutamente todo. Generación, transmisión, distribución, comercialización, todo. Lo importante es que la administración privada pueda ser eficiente. Lo que hay que buscar, incluso, miren, sin irnos muy lejos, usted se va a Australia, se va a Inglaterra y usted escoge a qué empresa le quiere comprar la electricidad. Hay alternativas, así como en el Ecuador hacemos del Internet y no se nos ha ido el Internet. En Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en varios lugares del mundo civilizado, uno escoge qué empresa eléctrica quiere comprarle. Eso se puede hacer y entonces con competencia y con supervisión del Estado logramos un servicio más eficiente y evitamos pasar en esta penumbra que parece que llega hasta Navidad, por más que nos prometieron que en diciembre ya no había. Sí, yo ahora decía que diciembre, pero no nos dijeron qué día. O sea, recién el domingo es 1, hay que ver, el mes tiene 31 días, hay que ver cuándo. Pero ahora, hay otros temas, ¿no?, que hoy quizás están en debate y sí me gustaría conocer también la opinión que ustedes tienen, porque son temas trascendentales, temas bastante importantes. Uno de ellos, por ejemplo, a propósito de estar en una campaña, una pre-campaña, ya en enero arrancar esta campaña oficialmente, el financiamiento de partidos y movimientos. Hoy se cuestiona si es que ese dinero pudiera ser utilizado, el dinero que da el Estado, pudiera ser utilizado en otras cosas que tienen relevancia, importancia, y más bien el financiamiento de cada campaña provenir de cada actor y de quienes quieran apoyarlo particularmente, o si el Estado sí tiene que seguir financiándolos. ¿Qué cree usted?
Mira, Liz, permíteme dividir esto en tres partes. Y sorry que a veces, como soy profesor, como Está base, bien, está bien. me gusta, primero, me gusta separar la parte populista que el político trata de vender. No es que si no me gasto aquí, entonces automáticamente le entrego hospitales y medicinas. Ojalá se creara un fideicomiso para que eso suceda. Ojalá en el proyecto, si yo estoy en la asamblea y todavía se está debatiendo esa reforma, pongamos que cada dólar que se ahorre del fondo partidista vaya a un fideicomiso que sirva solo para salud y educación y que no se vaya a esa porquería que se llama la cuenta única del tesoro donde se pierde normalmente en corrupción y más sueldos para pagar favores. Entonces, tiene que eliminarse, vamos a discutirlo conceptualmente, no Ujú. porque esa plata sirva para una cosa u otra, porque siempre suena bonito si voy a dar más plata a salud y educación, pero hay que ver si es cierto. Segundo, yo estoy totalmente de acuerdo en que el Estado no tiene por qué pagar la política, completamente de acuerdo. Pero, y aquí viene el punto 3, esto es esencial, tiene que venir conectado con un sistema justo para el momento electoral, porque lo que sería terrible es que estemos provocando eliminar este sistema de fondo de partidos y de fondo para elecciones para que solo los que tengan billeteras gigantes puedan participar. Ujú. Hagamos mejor la legislación electoral. Por ejemplo, yo lo propongo, y aquí quizás algunos vayan a saltar. Yo propongo que hagamos simplemente 3 debates y esa es toda la campaña. El primero que anda regalando tanques de gas o camisetas va preso o descalificado del concurso electoral. Vamos a hacer debates donde la gente realmente pueda ver el fondo de las propuestas y vea las hojas de vida de las personas, porque si no, lo que sí puede pasar es que la política se convierte en un ejercicio de las élites y solamente el que tenga banco o billetera propia va a poder correr, lo cual puede resultar mucho más peligroso que lo que hoy gasta el Estado en la campaña. Entonces, estoy de acuerdo en que no debería gastarse la plata en un Estado que le falta para dar lo más básico a los ciudadanos en que los políticos hagan campaña. Sí, estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en que el sistema quede igualito sin ese fondo, porque entonces Ujú. lastimosamente la democracia se convertirá en una plutocracia, que es un modelo donde solo los ricos pueden participar del poder. Eso un tema. Otro tema, lo que tiene que ver, usted como abogado también, con el análisis de si los menores de edad tienen que seguir siendo inimputables o si más bien ya deberíamos pensar en un cambio a propósito de la participación que tienen ellos en el cometimiento de delitos atroces. Obviamente es dentro de un panorama también que evidencia la deuda grande que han tenido los gobiernos en reparación, en construcción del tejido social, de crearles una oportunidad de no convertirlos en un blanco fácil y vulnerable para estos grupos criminales y organizados, que hoy los cooptan en los diferentes lugares del país. Esa es una propuesta que de hecho es impulsada por Construye, la ha Ujú. mencionado tanto Jorge Peñafiel, Ana Galarza, Henry Cucalón y definitivamente la apoyamos con una visión integral. Lastimosamente hoy las bandas han cogido a los menores de edad como patos, para usar el término coloquial, abusan de ellos, los cogen incluso desde los 10 años para drogarlos, para convertirlos en sicarios, para convertirlos en carne de cañón a sus prácticas, vamos a evitar los términos demasiado despectivos. Así que sí, sí creo que es necesario por la situación a la que ha llegado el país, porque un sicario que asesina a alguien realmente importa poco la edad que tenga, una vez que ha quitado una vida, ha provocado el daño a la sociedad. Ahora bien, esto tiene que ir acompañado de un proceso de rehabilitación social donde incluso en esos años que es menor de edad no esté en una cárcel, no es que vaya a la penitenciaría del Ujú. litoral, recién cuando cumpla 18 tiene que ir para allá y en ese proceso de rehabilitación se pueden contemplar, así como existieron en sus momentos beneficios penitenciarios, pueden tenerse procesos de capacitación, de mejora de evaluación psicológica y psiquiátrica con estos menores para tratar de recuperar un poco esa deuda social que efectivamente existe. Y al mismo tiempo se tiene que trabajar en la lista de prevención, que significa dar oportunidades tanto de estudio como de trabajo a los jóvenes y a sus padres para que no se vean sumidos en estas necesidades. Por lo tanto, de acuerdo con la propuesta, que es parte de ese combate y eso es lo que siempre vamos a decir, aunque de nuevo el populismo es más fácil, pero hay 3 aristas en materia de seguridad: mano dura, rehabilitación y la que me parece está haciendo Ujú. falta y que nadie está discutiendo, y la estamos poniendo sobre la mesa con Henry Cugalón, es el sector justicia, porque no sacamos nada si metemos a 20.000 personas presas y de esas 20.000, 10.000 salen libres al otro día por habeas corpus, acción de protección, porque aquí pues si no aparece la prueba, que es lo que lastimosamente pasa en la justicia de hoy, y no se fiscaliza el Consejo de la Judicatura, que lleva más de 7 años sin que existan evaluaciones a jueces y fiscales, sin que exista una depuración de los jueces ya sancionados, sin que existan nuevos concursos para renovar
y contratar nuevos jueces y fiscales en áreas necesarias. Imagínate, incluso en abril, por consulta popular, aprobamos que haya jueces constitucionales especializados. Vamos a cerrar el año y todavía no se los nombra. ¿Y por qué esto es tan importante y lo resalto como abogado? Porque si ustedes analizan, y ustedes desde el periodismo seguramente ya tienen esto identificado, la mayoría de veces que sacan a delincuentes de la cárcel es abusando de garantías constitucionales, que el habeas corpus, que la acción de protección, que la medida cautelar. Con jueces constitucionales especializados, al menos sabremos cómo se están aplicando, qué jurisprudencia tienen y cuáles son los jueces que podrían estar inmersos en esto. Si no corregimos de esas tres aristas, no hay manera de salir adelante, y por eso una de mis propuestas es la fiscalización al Consejo de la Judicatura para exigir concursos transparentes y evaluaciones constantes a jueces y fiscales. Y a propósito de eso, ¿está de acuerdo en que este concurso para la selección de jueces y con jueces regrese a cero? Lastimosamente me parece que no quedaba de otra. Me estorba sobremanera como ciudadano y como abogado que avancemos con esta renovación, pero la realidad es que había tantas irregularidades que para la corte más alta del país no me parece que había la legitimidad para ser nombrados. Esperemos en el nuevo concurso, primero, se maneje con la transparencia necesaria y segundo, con la agilidad necesaria, pues mantener a jueces tanto tiempo como ya pasa en el CNE, como ya pasa en otras áreas, no es lo adecuado. Por eso hay una alternancia de autoridades. Increíble, sí, y la verdad es que, bueno, también con un sistema judicial tan comprometido, venido a menos, lamentablemente, luego de lo que hemos visto en casos como Metástasis y Purga, un tema bastante delicado, ¿no? El recuperar la confianza en un sistema judicial y sobre todo, también no quiero dejar de preguntarle sobre lo que se va estructurando o incluso esta percepción a nivel internacional a propósito de lo que publicó The Economist y habla del Ecuador como un narcoestado y vinculando a cómo los distintos poderes y esferas también se han permeado por la actividad narcodelictiva. Lastimosamente es una realidad. Les decía, una de las características que tenemos Henry Cucalón y yo es que decimos la verdad, y a veces eso cuesta y a veces duele, pero es innegable. Con Purga, con Plaga y con Metástasis quedó demostrado lo que muchos lastimosamente ya habíamos visto desde adentro, y es que la política en algunos sectores, la justicia y el crimen organizado ya colaboran. Hay municipios donde está impregnado incluso hay jueces que eran básicamente empleados que recibían órdenes de delegados del crimen organizado, y hay partidos políticos cuya misión, o políticos más que partidos, personas en la política dedicadas a defender los intereses del crimen organizado. Es una realidad y por eso hay que combatirla de frente, reconociéndolo, no diciendo que todo está bien. Y créeme, Liz, esas son unas cosas, a mí no me gusta ser negativo y quienes me conocen saben que normalmente estoy proponiendo soluciones, pero sí me estorba que el gobierno, a pesar de la realidad en la que estamos, siga en una especie de afán de decir que todo está bien. El primer paso para lograr soluciones es reconocer lo que está mal, porque si creemos que todo anda bien, pues entonces es difícil corregirlo. Hay que entender que tenemos problemas de injusticia, hay que entender que tenemos problemas en la inversión, porque no atraemos inversión privada y no hay plata para inversión pública, y hay que entender que tenemos serios problemas en cómo gasta el Estado en este momento. Si no entendemos eso y no lo decimos con claridad, no hay cómo salir del hueco. Por eso es triste decirlo, quisiera que no sea realidad en mi país, pero hoy estamos convirtiéndonos en un narcoestado. Sin embargo, yo sí creo que hay una vía para salir de ahí. Por eso con Henry estamos trabajando en llegar él a la presidencia y nosotros a la asamblea y empezar a implementar esas reformas. Incluso, y permíteme aprovechar el espacio para que nos escuchan, @Mario Cuy y @Henry Cucalón, entren a nuestras redes. Ahí estamos diariamente planteando las soluciones y propuestas para cada uno de esos problemas. Hemos tenido un diálogo sobre algunos temas, quedan tantos pendientes, pero hoy sí quiero agradecerle que nos haya dado estos minutos. Seguramente volveremos a conversar en estos días a propósito de que ya también arranca esta campaña oficialmente, ¿no? La campaña de cara a las elecciones del 2025, del 9 de febrero del 2025. Así que, abogado Cubi, muchas gracias por haber estado con nosotros con su opinión en este viernes. Muchas gracias, Liz. Siempre un gusto. Las órdenes para volver a conversar. Un abrazo para usted. Son ya las 9:40 de la mañana, 9:39 para ser precisos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en WQ Radio.